Bueno, agradeciéndole muchas gracias por la entrevista. Vamos a partir. Desde el año 2017 existe pues un protocolo en el cual las personas que son víctimas de acoso académico pueden hacer uso del mismo. Sin embargo, previo al año 2017 no existía. ¿Qué pasaba con el tema del acoso académico dentro de la Universidad Central? Bueno, gracias. Soy Nilka Pérez, directora de Bienestar Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Yo podría decir de manera general que en el Ecuador existe violencia de género. Así dicen las estadísticas. De 10 mujeres entrevistadas, 7 afirman tener alguna situación de violencia de género. Entonces, esto lastimosamente no ha sido ajeno a las aulas universitarias. Dentro de todas las universidades también se replica lo que vive el país, que es esta violencia hacia las mujeres, hacia los hombres o hacia los grupos LGBTIQ+. En la Universidad Central hicimos, tal como dices tú, desde el 2017 un instrumento legal que lo trabajamos con jóvenes, con estudiantes, con también líderes, hombres y mujeres que estaban a favor de erradicar la violencia de género, y tenemos un instrumento legal. Si bien antes, me imagino, se atendían los casos de violencia, la U Central no tenía un instrumento legal para sancionar o para expulsar, si fuera el caso, alguna persona agresora. Entonces, por eso este protocolo, que lo construimos en conjunto, nos sirvió mucho para atender los casos de violencia, ya no solo dependiendo de la buena voluntad de una autoridad, sino como una normativa legal. Fue una construcción interesante que la hicimos en la U Central, presentamos al CENESID, a varias universidades, y ahora es ley. Todas las universidades deben tener un protocolo de atención a los casos de violencia de género. Entonces, es un instrumento legal que te permite prevenir, atender y sancionar los casos de violencia de género. Mucha gente está diciendo que este protocolo a veces es un poco, y voy a citar la correcta palabra, obsoleto. Obsoleto porque a veces tiene que verse impedido por el tema de la autonomía universitaria e impide que el caso no pase a la justicia ordinaria. Sí, siempre hay que hacer adaptaciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, nosotros nombramos brevemente el caso del ciberacoso, porque en el 2017 casi no había. Ahora hay mucha violencia de género, incluso entre pares, que ahora te mando la foto porque somos pareja y después nos peleamos y tú usas la foto y subes a las redes sociales. Eso es una violencia de género también. Muchas veces se utiliza el cuerpo de las mujeres para hacer esta violencia, y en este protocolo está mentado el ciberacoso, pero no con la profundidad que ahora en el 2023 ha dado esto de las redes sociales y la tecnología. Sí puede ser en algunos sentidos que haya que actualizar. Sin embargo, la ley es la misma. El sentido es el mismo. No queremos sufrir violencia, acoso, maltrato, discriminación, violencia sexual dentro de la Universidad Central del Ecuador. Para eso hicimos, y la parte principal, medular, que es de proteger a la víctima, se sigue dando, ¿no? Hemos lastimosamente tenido que sacar de la propia Universidad Central profesores, estudiantes que han sido acosadores, que han sido violentadores. Esto no nos enorgullece, sin embargo, habría que hacerlo. Había que tomar las riendas con un apoyo político, por supuesto, del rector, porque eso se necesita siempre en los proyectos, un brazo político que diga sí es posible hacer. El rector tiene un discurso de cero tolerancia a la violencia. Eso nos ha permitido hacer este instrumento, aplicar el instrumento y en cada uno de los casos atender los casos. La U Central no es fiscalía, por eso es que no puedes aquí decir, por ejemplo, este profesor es acosador.
porque no somos un órgano de control. Pero sí, administrativamente, nosotros juzgamos por una mala conducta, por un abuso, ¿no es cierto?, de la persona o de la autoridad hacia otra persona, y eso se ve como una falta muy grave. Puede haber faltas leves, graves o muy graves, en las muy graves han sido destituidos estudiantes, profesores o administrativos por este abuso de poder. Porque eso es la violencia. Son relaciones que no son equitativas, como por ejemplo el profesor con la estudiante, y este abuso se llama maltrato. Entonces, por eso hemos logrado que se atiendan estos casos, que incluso han sido públicos, ¿no? Ustedes han visto en los medios de comunicación que dicen en la U Central ha salido un profesor por acosador. Claro, porque la U Central fue la primera en tener un protocolo y no tapamos la violencia, sino que la trabajamos y queremos erradicar y expulsar de nuestras aulas universitarias a las personas que sean violentadoras, acosadoras. Hablemos un poquito del protocolo. ¿Cómo funciona? Veo que tiene un organigrama. Sí, el protocolo es un instrumento que tiene aproximadamente unas 35 páginas. Sin embargo, solo para demostrarles, empieza por la detección del caso. Nosotros detectamos a través de los propios estudiantes o de los profesores que nos dicen, estoy mirando que hay un caso de acoso. Después está la atención. No es fácil atender los casos de violencia. Hay que saber atender. Hay que tener un equipo de apoyo psicológico, social, legal. Cada caso es distinto y hay distintas maneras de atender. Por ejemplo, hay veces que las estudiantes vienen muy empoderadas y dicen, esta persona me está violentando, yo quiero un abogado. Hay otras que no, que vienen en un mar de lágrimas y no saben qué es lo que está sucediendo y necesitan primero un apoyo psicológico. Hay otras que dicen, en mi familia estoy sufriendo violencia y necesitan un apoyo social para hacer una visita domiciliaria, para ir a la familia, hablar con la pareja, etc. Por eso digo, cada caso es distinto, pero el fin es el mismo, de erradicar la violencia. Entonces, aquí se puede hacer la denuncia. Hay veces que quieren dejar la denuncia en bienestar o directamente en el rectorado. El rector toma esto como un caso emergente y manda inmediatamente a la Comisión de Asuntos Disciplinarios de la Universidad Central. Entonces, ahí es donde se hace una investigación. Como digo, nosotros no somos fiscalía, sin embargo, hay casos que hemos remitido, además de hacer un proceso administrativo interno en la universidad, hemos remitido afuera, a la fiscalía por la gravedad del caso, por ejemplo, ¿no? Después se lleva al HCU, que es el Honorable Consejo Universitario, que es nuestro máximo órgano rector de la universidad, y ahí se mira si es que hay que dar una sanción o no. Ahí se produce el cierre del caso, ya sea con una sanción de retiro, de expulsión, o tal vez con otro tipo de sanciones, por ejemplo, que se vaya 2 años de la Universidad Central, que haga atención psicológica, que haga un cambio de actitud, por supuesto, para poder notificar a las partes y se cierra el caso. Así funciona en breves rasgos el protocolo. Hablemos un poquito del caso polémico, lo que acabó de acontecer hace pocos meses en la Facultad de Jurisprudencia. Mucha gente critica que este caso no pasó por fiscalía debido a la gravedad y únicamente al docente se le cambió por una medida de que primero esté dando clases de manera virtual y que luego se recomienda la destitución del mismo. Y eso viendo la verdad del asunto. Bueno, yo personalmente no hablo de los casos. Sin embargo, la información que usted me da es incorrecta. Por eso voy a hablar del caso.
El caso lo atendí yo personalmente, era el caso de una estudiante en contra de un docente y apenas tuvimos el caso. Normalmente yo mismo atiendo los casos de violencia y tengo la orden del rector de comunicarle inmediatamente cuando esto sucede, porque es una situación muy grave. Le comunicamos al rector e inmediatamente el profesor salió de dar clases. Nosotros no podemos decirle al profesor se va a su casa porque a mí se me ocurre. Hay que hacer un procedimiento legal porque si no el profesor denuncia a la universidad y gana. Este caso, al ser muy grave, mandamos a la fiscalía y además ya tiene su sanción interna dentro de la universidad. Tal es así que está en fiscalía que este día jueves se va a hacer una acción al que de paso les invito también, si es que quieren acudir ustedes, les voy a dar la dirección, me parece que es en la Junta del Norte, el jueves, para que aparte de la sanción que él tiene en la Universidad Central, tenga una sanción fuera de la universidad. Entonces, es un caso grave, es un caso que nos apena mucho, que estamos nosotros acompañando directamente a nuestra estudiante y como medida de protección hacia ella, el mismo día que yo conocí el caso, hablé con las autoridades, él ha sido retirado, él no da clases y mientras sigue el proceso en la fiscalía, que por supuesto se demora porque te piden abogado, te piden la materialización de los trámites, las pruebas. No es fácil decir a una persona, usted es un acosador, sino que hay que demostrarlo muchas veces. Estamos acompañando en este caso con el apoyo social, con psicología y con el apoyo legal. Entonces, tanto dentro de la universidad como en fiscalía, al ser un caso realmente grave. Esperamos que por supuesto se haga justicia y mientras tanto damos la protección a nuestra alumna hasta el último día que ella tenga el título en la mano y salga de la universidad como profesional. Durante este tiempo han existido muchos casos. Me refiero antes del 2017 y posterior al 2017. Sin embargo, muy pocos han llegado a la palestra pública. ¿Por qué se da este fenómeno? Los casos no se debe atender de manera pública, porque así sea un acosador, tiene hijos, tiene familia y no se debe ventilar por la parte pública o las redes sociales. Los casos se deben atender con profesionalismo. Desde que tenemos este instrumento en bienestar universitario, que es el protocolo en la U Central, han salido más de 10 profesores, pero la mayoría de casos que yo atiendo en el día, como ustedes ven, son entre pares. Es decir, tenemos 42.600 estudiantes y en la época universitaria es la época donde uno hace sus encuentros, sus enamoramientos. A veces es cuando formas familia, ¿no es cierto? Que estás en esta etapa de la juventud y que ya llegas a tener la enamorada, la esposa, etc. De principio, las relaciones afectivas pueden ser bonitas. Todos nos gusta tener esta ilusión, ¿no es cierto?, de encontrar una pareja. Sin embargo, también hay peleas y también hay separaciones que a veces no sabemos cómo hacer esta separación porque es una situación dolorosa, que uno no aprende, que uno no sabe cómo manejarse con el dolor. Y muchos de los casos que yo atiendo es esta separación dolorosa que muchas veces se convierte en violencia. Más aún cuando está ligado con el tema del alcohol o la droga. Ahí atiendo yo muchos casos de violencia entre pares, que se llaman entre estudiantes, que estaban en una etapa contenta del enamoramiento, de pronto hay un consumo de alcohol, por ejemplo, y se convierte en una situación de celos, de violencia, de gritos o hasta de violencia física,
por eso han existido pocos casos, pero han existido casos en los que se ha tenido que expulsar a estudiantes también de la universidad. Bueno, pero sin embargo el acoso en las aulas continúa y muy pocos casos llegan acá del estado universitario. Tal vez podemos hablar de que se traba el caso dentro de cada una de las facultades. En el protocolo dice claramente que las denuncias se hace directo en Bienestar o en el rectorado. Yo tengo la política mía personal que he puesto en el protocolo de que nunca un caso se demore más de 24 horas. ¿Por qué? Porque son casos emergentes, donde una persona está sufriendo, donde una persona está sintiendo violencia. Y si es que uno deja pasar eso, la violencia va en aumento. No es posible dejar pasar la violencia, porque por eso existen los femicidios, los feminicidios, ¿no? Porque ya de pasar, porque solo fue un empujón, porque solo fue una vez, y después se les va la mano y terminan matando a sus compañeras, a sus novias, a sus esposas. No queremos que eso pase. Estos casos se atienden inmediatamente. Lo que usted dice es cierto. En el Ecuador, en todo el Ecuador, apenas el 17% de casos se denuncia y apenas el 3% tienen una resolución legal. Es decir, la justicia tarda y muchas veces no hay justicia. Por eso nosotros atendemos aquí la parte administrativa, pero la parte legal tiene que atender la fiscalía, ¿no? Nosotros podemos decir, expulsamos al estudiante, expulsamos al profesor, pero a lo mejor esa violencia sigue dentro de su familia. Eso no queremos que pase. Y sí es un reclamo también a la justicia del país también, que se hagan los casos con más celeridad, con más prisa, porque son casos de emergencia en los que está en juego la vida de una persona. Entonces, ¿cómo volver a hacer las aulas seguras en este sentido? Muchos de los estudiantes se quejan justamente de que ya no es un espacio seguro, sobre todo para la convivencia, peor aún para estudiar. Yo creo que con la prevención, con la educación, con la denuncia, con el empoderamiento de decir, yo voy a ser valiente y voy a denunciar esta situación de violencia. Solamente pensando en los derechos humanos, en el derecho a tener una vida libre de violencia, es que vamos a ir para adelante. Esto no ha sido fácil, ha costado mucho sacrificio, muchas luchas de mujeres y también de hombres que son sensibles frente a la equidad, a la justicia de los derechos humanos. Es una lucha que tiene que continuar y tenemos que seguir hablando, cuestionando y debatiendo y, como tú decías, actualizando las cosas para que se elimine, ojalá, algún día la violencia de género. Nilka, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes.